Estaba en la oficina meditando las Escrituras. Y vino esta palabra y asaltó mi corazón. Antes de entrar al mensaje, voy a darles algunos anuncios. Hay una iglesia de Girón que me pidió que hiciéramos un servicio unido. Pregúnteme, ¿para qué? Ellos quieren alabar y adorar con nosotros a Jesús. Eso significa que usted ese día tiene que soltar tu mejor alabanza. ¿Entienden lo que le digo? Porque ellos vienen a aprender cómo se adora y cómo se alaba. Los niños de allá van a venir a aprender de los niños de acá cómo alabar y cómo adorar. De los jóvenes y de los grandes. El segundo anuncio que quiero darle es que a nivel de iglesias en el municipio de Girón, estamos trabajando para realizar una vigilia en el Coliseo Ciudadela Villamil, día 30 de abril. Eso es un día antes de un festivo, así que podemos vigilar y al día siguiente descansar. ¿Hasta qué hora va la vigilia? 2 de la mañana. Le hablo a los que tienen hambre. ¿Cuántos aquí tienen hambre, por Dios? Vamos a ir, pero no vaya solo. La vigilia tiene dos objetivos. Número 1, hacer que la iglesia en Girón camine en unidad. Y número 2, salvación de almas nuevas. Así que, mentores, hay que crear el plan para llevar gente nueva a esta vigilia, al Coliseo Ciudadela Villamil. Allí va a estar a viva voz. Vamos a estar allí ministrando, vamos a estar predicando y otros muchos pastores. Así que prepárese para el 30 de abril. La alcaldía nos dio el sonido. Estamos en un trámite y es de Saico y Asimpro. Esta semana debe realizarse el proceso de Saico y Asimpro. Lo demás ya está funcionando. Sería una bendición para todos nosotros poder estar allí, como un solo pueblo y a una sola voz gritar que Cristo es nuestro Rey. Amén, iglesia. Ok, llamado monte unción igual a multitudes. Mateo 8. Mateo capítulo 8. Voy a fluir en este texto. Mateo 8:1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Déjenmelo ahí. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dígale a la persona que está a su lado: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Dígalo otra vez: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Ahora póngame Mateo capítulo 5, verso 1. Y dice acá: viendo la multitud, subió al monte. Diga conmigo: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos. Déjalo ahí. Toque a la persona y diga: viendo la multitud, subió al monte. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra de Dios? Viendo la multitud, subió al monte. Viendo la multitud, subió al monte. A alguien Dios le va a hablar hoy. Viendo a la multitud, subió al monte. Y en el capítulo 8 dice: y bajando del monte, la multitud siguió a Jesús. Viendo a la multitud, subió al monte. Bajando del monte, la multitud lo siguió. El mayor anhelo del creyente es que muchas personas puedan conocer a Jesús. El deseo de todo líder es tener seguidores. Y el deseo de todo pastor es pastorear gente. Dígale a la persona que está a su lado: hoy voy a entender cuál es el código y el secreto de la multiplicación. Todos los hombres de las Escrituras
escogieron un monte para mantener el vínculo con el Padre Celestial. Los hombres del Antiguo Testamento descubrieron algo supremamente poderoso. Los profetas, los patriarcas, algunos reyes y otros jueces descubrieron algo muy profundo que se esconde en el monte. La Biblia nos habla de estos hombres. Ellos apartaron un lugar para hacerse fuertes e indestructibles. Dígale a la persona que está a su lado: el monte produce fuerza y nos hace indestructibles. Dígale a la persona que está a su lado: en el monte es donde nos preparamos para ir a la cruz. Dígale a la persona que está a su lado: en el monte nos preparamos para encarar al diablo. En el monte nos preparamos para recibir la victoria, y que la victoria no nos maree. Todo ocurre en el monte. Así que estos hombres de Dios se hicieron fuertes e indestructibles. El carácter que ellos adquieren fue un carácter que vino a través de una práctica que desarrollaban estando en el monte. El carácter que ellos construyeron por tener un vínculo con Dios en el monte no permitió que nada de lo que les rodea los desenfocara del monte, ni lo bueno ni lo malo. Ellos entendían las batallas. Ellos entendían que era tener una batalla cuando enfrentaban a diario batallas. Ellos entendían que los ataques eran inevitables. Ellos entendían que mientras que iban por la tierra iban a tener problemas. Ellos entendían que mientras que iban por la tierra había que resolver los problemas. Ellos entendían que el diablo podía atacarlos, pero que el secreto estaba en mantenernos fuertes a diario. Ellos sabían que las tentaciones vendrían en la mañana, a mediodía y por la tarde. Ellos sabían que las seducciones vendrían. Ellos sabían cómo trabajaba Satanás. Por lo tanto, entendieron que el monte era la mejor manera para enfrentar el valle. Dígale a la persona que está a su lado: el monte es la mejor manera para enfrentar el valle. Ahora, hubo un hombre en la Biblia que fue el primer hombre que descubrió este misterio, y ese hombre se llamó Abraham. Abraham fue el primer hombre en conocer los misterios del monte. Diga conmigo: los misterios del monte. Toque a la persona que está a su lado y dígale: vas a escuchar y vas a aprender hoy los misterios y los secretos del monte. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 8: luego se pasó de allí a un monte. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y en el monte edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham entendió que el monte es para mantener un vínculo. Diga conmigo: en el monte se mantiene el vínculo entre el Padre y sus hijos. Él conoció a Dios de manera tan profunda. Escuche esto: Abraham, hay dos hombres místicos en la Biblia. El uno es Abraham, el otro es Pablo. Abraham conoció a Dios de una manera tan impresionante y fue a través de un monte. Ahora escuche esto: lo primero que quiero que entienda es un misterio que Abraham entendió, que solo es posible si hay monte. Escuche esto: él conoció a Dios en toda su profundidad y él entendió que había una conexión entre el monte y las riquezas. Génesis 22:14.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Diga conmigo: en el monte. La provisión, ¿dónde está? ¿Dónde está la provisión? Todavía lo siento como tímido. ¿Dónde está la provisión? Ahora, hay gente de mucho valle y poco monte. Ahora yo quiero hacerle este contraste a usted. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: dame a Isaac. Y Dios viene y prueba a Abraham. Y Abraham va al monte. Dios le señaló, porque la prueba se hace en el monte, no en el valle. Dios a todos los hombres que probó, los probó en el monte. Entonces, dice que él tomó al muchacho, fue al monte, y cuando iba monte arriba, dice la Biblia que el muchacho le dice: aquí está el cuchillo, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice: yo conozco el monte, hijo mío, y yo sé que en el monte hay provisión. Dígale a la persona que está a su lado: sal del valle y ve al monte, porque el monte hay provisión. Dígale a la persona que está a su lado: si estás corto, ve al monte, porque en el monte hay provisión. El asunto es que hay gente que quiere que Dios se baje del monte y vaya al valle y lo bendiga. Usted tiene que subir. La Biblia dice: Dios me hace andar en las alturas. Diga conmigo: Dios es el Dios del lugar alto. Ahora bien, entienda lo siguiente. La Biblia dice que él sabía que en el monte no era un lugar de ermitaños. Abraham sabía que el monte no era un lugar para jugar a los escondites con Dios. Abraham sabía que el monte no era un lugar para gente que no tiene oficio. Abraham sabía que el monte era el lugar de la presencia. Diga conmigo: el monte es el lugar de la presencia. Digo otra vez: el monte es el lugar de la presencia. Cuando en el Antiguo Testamento se decía: vamos a buscar a Dios, la gente sabía que había que ir al monte. Oh my God, voy despacio para que usted agarre esta perla. Entonces, él sabía que el monte era el lugar de la presencia. El monte era el lugar de los misterios. Ahora, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? En un salmo que muchos leen, pero que no han visto, que muchos memorizaron, pero que no han podido descubrir lo que hay metido, encapsulado dentro de ese salmo. Porque ese salmo del monte. Dígale a la persona que está a su lado: hay un salmo que porta los misterios del monte. Ahora escuche bien esto. Usted tiene que saber hoy qué relación tiene la plata con el monte, qué relación tiene tu familia con el monte, qué relación tienen tus hijos con el monte, qué relación tiene tu paz, tu estabilidad con el monte. La Biblia dice en el Salmo 91, el Salmo 91 es un salmo que no tiene autor según la Reina Valera, porque el Salmo 90 se le atribuye a Moisés, y Moisés escribió 10 salmos. Dentro de los 10 salmos está el Salmo 91. Señores, él vivió en el monte Sinaí. Y escuche, dice la Biblia, el Salmo del monte dice: el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Abraham sabía los misterios del monte. En el monte se conoce a Dios como nuestra cobertura. En el monte se conoce a Dios como nuestro abrigo. En el monte se conoce a Dios como nuestra morada. En el monte se conoce a Dios como el Dios omnipotente, el todopoderoso, el que todo lo puede. Cuando usted habita en el monte, usted va a tener el valor para decir: diré yo a Jehová:
Él es mi esperanza, Él es mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Diga conmigo, el monte es el lugar de la presencia. Diga conmigo, el monte es el lugar donde el Padre se hace tu Padre. Dios se hace tu Dios. El castillo se hace tu castillo. La fuerza se vuelve tu fuerza. Eso solo ocurre cuando estamos en el monte de Dios. Ahora, mire lo que ocurre por estar en el monte. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se revela? ¿O qué es lo que se manifiesta cuando nosotros estamos en el monte? Él te librará del lazo del cazador. Dígale a la persona que está a su lado, el que anda cazando por los montes no puede hallarte en el monte. Una cosa son los montes y otra cosa es el monte, porque en el monte Él es la nube que lo envuelve. La Biblia dice que la nube reposaba sobre el monte. La Biblia dice que cuando Él descendía sobre el monte Sinaí, no lo podía tocar un animal porque se moría. No lo podía tocar cualquier persona que no se enviara o no se le diera derecho o no se le hiciera legal para tocar el monte. Podía perder la vida. Diga conmigo, Dios reposa en el monte. ¿Sobre qué monte reposa Dios? Número uno, sobre un monte que se ha apartado. Número dos, Dios reposa sobre un monte donde se halla un hombre. Dios reposa sobre un monte donde se halla un hombre. Y entonces este hombre entendió, Dios me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Diga conmigo, el Salmo 91 es el salmo para aquellos que habitan en el monte. Oh, si usted no habita en el monte, no tiene derecho al Salmo 91. ¿Cómo? ¿Quién se cree usted? ¿Quién se cree usted que dice que tiene derecho o no tiene derecho? Porque es un salmo escrito solamente para la gente que habita en el monte. Porque por habitar en el monte se activan los misterios. ¿Cuál es el misterio? Dios te va a librar del lazo del cazador. Toque a la persona que está a su lado y dígale, el diablo no podrá cazar tu alma. Número dos, Dios te va a librar de la peste que destruye. Dios te va a cubrir con sus alas. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos quieren eso? Hoy tienes que decidir ser una mujer, un joven, una familia del monte. En el mundo antiguo se buscaba a Dios en el monte. Hoy todavía por aquí hay muchos cerros, pero hay mucho perezoso. Hay muchas montañas cerca, pero hay mucho perezoso. Hay gente que ni siquiera se baja de la cama para buscar a Dios, que ni siquiera se desenvuelve de la cobija para buscar a Dios. Y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos han sentido en algún momento inseguridad? Pero debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Hay 10 salmos de protección. Y anoche que Irak atacó a Israel, todos los judíos empezaron a recitar el salmo del monte. El salmo del monte. No, Dios te librará del lazo de que caza. Dios te librará de la peste destructora. Según reportes, lanzaron entre 200 a 300 misiles y drones y solo existieron 2 niños. Hay uno más grave que otro. Esquirlas de algún metal incrustadas en su cabeza. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
Estas son las bendiciones del monte. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y vas a mirar la recompensa sobre los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dicen amén? Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo te voy a librar. Si tú me amas, yo te voy a librar. Ese es el mensaje del monte. Si tú me amas, yo te voy a librar. Dígale a la persona que está a su lado, si lo amas, vendrá protección. Ajá. Dígale que tu amor no esté flojo ni aguado. Si tú lo amas, yo también te libraré. Te voy a poner en alto. Dígale, si tú lo amas, te van a poner en alto. Por cuanto has conocido mi nombre. Dígale, si lo conoces, me invocará y yo le responderé. Dígale a la persona que está a su lado, Dios le responde a los que le conocen. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Ese no es. Por cuanto has conocido mi nombre. Siguiente. Me invocará y yo le responderé. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces a Jesús? Ese es el trabajo de la iglesia, conocerlo. Y para conocerlo hay que sacarle tiempo. Vemos tan normal el dejar de orar. Vemos tan normal la pereza. Vemos tan normal porque no entendemos que nos están peleando. Nos están peleando una respuesta. Me invocará, por cuanto has conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dígale a la persona que está a su lado, la angustia, usted no la vive solo. Dios está contigo en medio de cualquier angustia. ¿Lo cree o no lo cree? Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Abraham conoció todos los misterios del Salmo del monte. Por eso es que él quería estar en el monte. Y en el monte Abraham quería siempre poner altares. Es tan glorioso este tema del monte que hay un valle que nadie conoce. Ni los que estudian geografía conocen ese valle. Hay un valle tan grande dentro de un monte. ¿Usted sabía eso? ¿Sí? Líderes, ¿ustedes lo sabían? Tienen que leer la Biblia. Libro de Zacarías. Dice que Jesús va a descender y se va a parar sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos. Y cuando el monte se parta en dos, el uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, habrá un gran valle que saldrá de un monte. Y ahí en ese valle se va a librar una gran batalla. Hay un valle que lo están buscando y no lo encuentran. Está escondido en un monte. Dios es el Dios del monte. Pastor, ¿qué representa el monte? El monte representa el lugar donde buscamos a Dios. El monte representa el lugar en donde podemos conocer a Dios. Hoy estás en el monte. Como dos lo entendieron. Hoy estás en el monte. Cuando la Biblia dice no dejen de congregarse, lo que está diciendo es no dejen de subir al monte. Porque cuando yo subo al monte continuamente, todos, pero todos los misterios de Dios, del Salmo del monte, mantienen gravitando sobre nuestras cabezas.
El segundo hombre que conoció el monte fue Jacob. Jacob escuchó de la boca de Isaac cómo Abraham amaba el monte. Y señores, nosotros nos quejamos mucho, pero Dios nos puso hombres que cuando los vemos, nuestras quejas generan vergüenza propia. Nos avergonzamos nosotros mismos por las quejas. Había un hombre anciano que no era padre. Tenía esclavos, pero no tenía hijo. Había una esposa que era vieja y no era madre. Y Dios se encontró con este hombre e hizo un pacto con Abraham. Y le dice, yo te voy a dar un hijo propio, no un esclavo, un hijo nacido de vos. Y Abraham duró 25 años esperando. Los cristianos hoy día carecen de esperar. Usted hágale una práctica a su hijo y todos salgan a la casa a poner esto en práctica. Siente a su hijo y dígale, quédese medio día sentado. Y eso es un tormento para ellos, porque esta generación no sabe esperar. Por eso es que el que no sabe esperar le gusta enriquecerse fácil. El que no sabe esperar se casa mal, construye malas relaciones, porque cree que el afán es lo mejor que te están presentando. La gente que espera siempre se queda con lo mejor. Dígale a la persona que está a su lado, deje el afán y aprende a esperar. Jacob fue formado en el monte, aprendió los misterios de su abuelo. Jacob escuchó cuál fue el principio más profundo que portaba Abraham. Los abuelos portan secretos. Pregúntale a una mujer de años que mantuvo su matrimonio y dígale, dame un consejo para el matrimonio, y te va a decir algo que usted no quiere hacer, pero que cuando llega viejo se va a lamentar de no haberlo hecho. ¿Entiende lo que le digo? Si usted es un emprendedor joven y se encuentra con un veterano que se hizo rico y está viejo y le dice, dame un secreto para hacerme rico, y le va a decir, no ame la plata. No cambie la familia por plata. No le robe el tiempo a su mujer. Nos volvemos miserables. No le robe el tiempo a sus hijos. Lo perdemos todo. Pero es lo que el emprendedor, el brioso, no quiere hacer. No, es que ella tiene que entender que hay que trabajar. No, es que los hijos tienen que entender que no nos regalan nada. Ahora los subsidios son muy poquitos. Hay que ir a trabajar. Los viejos portan secretos y portan misterio. Génesis 31, 21 al 25. Después que Jacob salió de trabajar con el suegro, dice, huyó pues con todo lo que tenía, sus 2 mujeres, sus hijos y sus ovejas, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó ¿dónde? En el monte. Siguiente. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños en aquella noche. ¿Dónde estaba? En el monte. ¿Quién llegó primero? Jacob. ¿Quién lo buscó durante 7 días? Labán. ¿Cómo venía? Envenenado. Quería cortarlo, raullarlo y pullarlo. Pero por cuanto Jacob estaba en el monte, le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Quién me interpreta esa palabra? ¿Qué es ser descomedido? No seas arbitrario para hablarle a Jacob. No seas una persona descortés con Jacob. ¿Jacob se lo pidió a Dios? No. Pero Dios sí sabía lo que significa los beneficios prometidos en el Salmo del Monte para los que habitan en el monte.
Y le voy a hablar en la diferencia que hay entre el monte y el valle. La Biblia dice, toque a alguien que está durmiendo, dígale a dormir a otra parte. Abraham llega y le dice a Lot, escoge la llanura o el monte. Y dice la Biblia que Lot miró la llanura y que era codiciable, fértil, deseable, y se fue para la llanura. Abraham, el que conocía los misterios del monte, se fue para el monte. Pasó el tiempo, Abraham se hizo rico, y siendo el valle mejor tierra que el monte, el que se fue para el valle lo perdió todo. Dios, escuche, está la palabra para la iglesia. Dios no nos está invitando al valle. Dios nos está llamando, iglesia, a que subamos al monte. Evidencias cuando nos bajamos del monte y nos fuimos a vivir en el valle, que la casa comienza a presentar daños y fisuras, peleas muy reiterativas, incomprensión, no nos soportamos ni en los calzoncillos, tira y jala, mira a ver quién rebuzna mal. Esa es la evidencia que se bajaron del monte y están viviendo en el valle. Si te quedas en el valle tendrás grande pérdida. Escriba esto porque le estoy profetizando a alguien. Si te quedas en el valle tendrás grande pérdida. Ahora, Dios puede traerte recuperación en aquellas cosas que te asaltaron y te agarraron de repente, desprevenido, y tú no lo sabías. Pero si tú pierdes algo, sabiendo el valor que tiene, lo que puedes echar a perder, te puede costar 7 vidas. Huyó pues y le dijo, guarda de que no le hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Cuando tenemos vida de monte, dígale a la persona que está a su lado, Dios no va a permitir que te toquen. Si usted tiene vida de monte, Dios no va a permitir que te toquen. Otra vez lo voy a repetir. Si tienes vida de monte, Dios no va a permitir que te toquen. Ay de aquel que se levante a hablar mal con la gente que está en el monte. Mire, Dios no va a usar el diablo. Dios mismo viene y les da tratamiento. Dios mismo va a venir y les va a dar tratamiento. El tercer hombre fue Moisés. Fue otro hombre que cuando una oveja perdida lo hizo cruzar el valle. Había un valle entre la casa del suegro Jetro, suegro de Moisés, y el monte de Dios. Él no había querido cruzar ese gran valle para llegar al monte. ¿Usted sabe realmente qué fue lo que llevó a Moisés al monte? Una chiva perdida. Una chiva que se cansó de estar en el valle. Y hay dos opciones: o el pastor sube al monte, o la chiva lo hace subir. Pastor, ¿cómo una chiva hace subir a un pastor al monte? Cuando es una chiva tremenda. Si el papá no sube al monte, un hijo lo hace subir. Y si el empresario no sube al monte, un problema lo hace subir. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Éxodo 3, del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Usted tiene que hacerse una pregunta. Hágase esta pregunta: ¿cuántos años tenía
Moisés de estar pastoreando ovejas a su suegro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan rápido fue la revelación del ángel? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Ay, pastor, es que yo quiero escuchar a Dios. ¿Dónde estás? En el valle no se oye. La voz de Dios no se oye en el valle, se oye en el monte. Tu nombre no se lo van a pronunciar en el valle, tu nombre lo van a pronunciar en el monte. Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Dónde Israel tuvo que poner el templo? En un monte. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado, porque tierra santa es. Siguiente. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No estaba relacionado con esto. No estaba relacionado con esto. Tuvo miedo. Dígale a la persona que está a su lado: el miedo aparece por 2 razones. Número 1, por desconocimiento. Y número 2, por una primera vez. Todo el que hace algo por primera vez tiene miedo. El que nunca ha asado arepas tiene miedo de quemarse. El que nunca ha hecho un trabajo y lo ponen a hacer por primera vez tiene miedo de que te quede mal y le cancelen el contrato. Todo lo que usted hace por primera vez le genera miedo. Diga conmigo: ay, ay, ay. Diga otra vez: ay, ay, ay. El que nunca ha escuchado la voz de Dios, cuando escucha la voz de Dios se mete por debajo de la cama. Que Dios te llame por su nombre. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Siguiente. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Levante su mano y diga conmigo: en el monte se conoce a Dios y se recibe propósito para vivir en la tierra. Eso solo es posible si estamos en el monte, señores. En el monte conocemos a Dios y entendemos propósito. My God. Y quiero hablarle de este hombre, Jesús, quien está aquí presente entre nosotros. Jesús conocía los misterios del monte. No encontró otro mejor lugar, porque Jesús no es maestro de valles. Jesús no enseña en los valles. Jesús enseña en el monte. Esto es para alguien. Voy a volverlo a repetir. Jesús no te enseña en el valle. Jesús te enseña en el monte. Jesús, sabiendo los misterios del monte, no encontró otro mejor lugar para enseñar y entrenar a sus discípulos, enseñándoles el reino, sino el monte. Jesús les enseñó a los discípulos que hay una regla de 3 en el ministerio fructífero. Lo además era base. Aquí comienzo. Jesús le enseñó a los discípulos que hay una regla de 3 para tener una vida empresarial fructífera, un matrimonio fructífero, hijos fructíferos, profesiones fructíferas. ¿Cuál puede ser? Póngame la imagen. Esta es la regla de 3. Dios me llama y ese llamado me va a llevar al monte. A Moisés se le reveló en el monte. Allá le dijeron Moisés. En el monte le dijeron: ¿para qué lo libraron del río? Ay, yo sí soy de buena suerte.
Un cocodrilo me miró con los ojos rayados y no me comió. ¿Por qué estoy vivo? En el monte te lo van a decir. ¿Por qué te crió tu propia mamá? En el monte te lo van a decir. ¿Por qué su hermana sirvió de intermediaria? En el monte te lo van a decir. Y ahí en el monte le enseñaron a tratar con los santos. Hay dos tipos de iglesias. Quiero preguntarte a cuál de las dos pertenece. Está la iglesia del Valle, que tiene un Cristo histórico. Solo tienen teorías de Dios, pero no lo conocen. Le hablan hasta el lunar que tenía detrás de la oreja de Jesucristo. Le hablan de cuántas manchas tiene el manto sagrado. Esa iglesia le habla de cuánto calzaba Jesús, del color de la piel, de lo repingado, lo chata que era la nariz del maestro. Esa iglesia sabe historia, pero no conoce a Jesús. Porque para conocer a Jesús, usted tiene que salir del valle y subir al monte. Tu llamado te va a llevar al monte. Dígale a la persona que está a su lado: hoy entiendo si soy llamado o soy una decoración. Si tú eres llamado, el llamado te jala hacia el monte. Porque el monte se convierte en un campo que te atrae. El monte se convierte en un campo que te seduce. El monte se convierte en algo que tira de adentro. La Biblia dice que Jeremías un día quiso dejar el ministerio profético, pero dentro de él había un fuego que no se apagaba y lo consumía. Muchos de nosotros estamos en el ministerio, es por ese fuego que se metió en nuestros huesos. En el monte Jesús le enseña, Mateo 5:1. Póngale el ojo a esto, porque aquí hay mucha gente que quiere prosperar pero no sabe cómo. Y haciendo lo que el mundo hace no vamos a prosperar. Porque haciendo lo que el mundo hace, lo único que vamos a hacer es parecernos a ellos. Viendo la multitud. Note usted que en el ministerio de Jesús, a los suyos vino y los suyos, Brian, no le recibieron. O sea que la multitud rechazó a Jesús. ¿La agarró, Pastor John? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La multitud rechazó a Jesús. Viendo Jesús, ojo acá, que la multitud lo rechazaba, dijo Jesús: esto se arregla yendo al monte. Y Jesús fue al monte y se fue con un grupito de discípulos, más de los 12, más de los 70, tenía un buen grupito de discípulos. Y en el monte les enseñó, número 1, el perfil del carácter de los hijos del reino. ¿Cuál es el perfil que tiene el carácter de los hijos del reino? Y Jesús comenzó diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde el sabor, no sirve para nada. Lo segundo que Jesús enseñó es cómo viven los hijos del reino en la tierra. Estamos mirando entre Mateo 5 a Mateo 8. Lo tercero, Jesús enseñó la sabiduría del reino. Un hombre, ¿a qué compararé a esta generación? La compararé a un hombre que plantó su casa sobre una roca y vinieron los ríos. Diga conmigo: en el monte. Se nos enseñó que las circunstancias, adversidades, no se pueden detener. Ellas van a venir a hacer lo suyo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Vienen a probar cómo está tu edificación. Y golpearon contra la casa y no se cayó, porque estaba construido sobre la roca. Pero hubo otro hombre que construyó la casa sobre la arena, y vinieron ríos y vinieron tempestades y golpeó la casa y la casa se cayó. Jesús enseñó acerca de la sabiduría del reino. En el monte Jesús enseñó la disciplina del reino. Jesús dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman
Ellos aman la oración para ser visto, mas ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Jesús enseñó que en el reino hay disciplinas. Número 5, Jesús en el reino enseñó la paz. Jesús en el monte enseñó acerca de la luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Diga conmigo: la luz debe alumbrar a todos los que están en la casa. Diga conmigo: un error cristiano, que si usted es el único cristiano en la casa, usted quiere alumbrar para usted mismo. Y ya empezamos mal. Si tú eres la luz de la casa, si en tu casa no hay nadie más convertido, tienes que alumbrar para todos. A mí no me importa lo que diga mi abuela, si usted es cristiano, sí. Lo que la abuela diga de usted como cristiano vale. A mí no me importa lo que diga mi primo, sí. Lo que su primo piensa de usted vale. Su primo sabe si usted es honesto o no es honesto. Porque usted es la luz de la casa. Vamos, levante su mano y diga: yo soy la luz de la casa. Calé, no me deje morir, póngame el sonido a esto. Diga: yo soy la luz de la casa. Jesús enseñó acerca de la luz. Jesús enseñó en el monte acerca de la oración. Jesús enseñó en el monte acerca de la sal. Jesús enseñó en el monte acerca de los pecados que el reino aborrece. ¿Cuáles son los pecados que el reino aborrece? Y esto no lo enseñó en ninguna otra parte, lo enseñó en el monte. ¿Sabe por qué? Porque en el monte no estaban los religiosos, porque en el monte no estaban los escribas y los fariseos. Jesús llevó gente sencilla que pudiera tener una mente y un corazón atento para escuchar a Dios. Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:21. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, necio, tonto a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda, ven libre, deja tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja la ofrenda. Dios aborrece el pecado y una ofrenda sucia. Aló, iglesia, ¿están aquí o se fueron? Dios aborrece que vengamos al altar con el corazón lleno de rencor. Oiga, si hay algo aquí, búsquelo. Hermano, usted me ha estado cayendo mal desde que entré a la iglesia. Usted es una piedra para mi zapato. Puede orar por mí a ver qué es lo que me pasa. Cada vez que venimos al altar, mire, Dios aborrece que ofrendemos sin haber perdonado. Dios aborrece que ofrendemos cuando nos pidieron perdón y no hemos dado el perdón. Dios aborrece ese pecado. Eso lo enseñó Jesús en el monte. Jesús aborrece el pecado del adulterio. Versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya, diga conmigo, ya adulteró con ella en su corazón. Pastor, yo no he adulterado porque yo no me he ido por allá con ella solas. La miró, la codició, la desvistió con su mente. Jesús dijo: ya adulteró. Y eso se lo enseñó a discípulos porque le estaba forjando el carácter, les estaba redireccionando su manera de ver.
Él aborrece el adulterio. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Jesús aborrece el divorcio. El que se casó, no hay retorno. Y el que se va a casar, piénselo bien, para que luego, dijo mi abuelita, no esté cantando mamá berriada. Aló. También fue dicho, 31, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Eso decía la ley. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa? Asuntos sexuales. Ay, es que no nos entendemos. Nada. No la puede repudiar. Ay, es que está peleando mucho. ¿Por qué usted no la dejó plantada para que peleara cuando era soltera? Y la midió, si se va a aguantar eso toda la vida. Ahí sí no dicen amén, ahí sí no, ahí sí no. Cuando viene la corrección, eso no gusta. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dios aborrece el divorcio, dice la Biblia. Verso 33. En el monte está enseñando los pecados que el reino aborrece. Dios aborrece que hagan promesas y no las cumplan. Verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro sí, sí, nuestro no, no. Porque lo que es más de esto, ¿qué dice ahí? Porque lo que es más de esto, ¿qué es? Cuando usted se le acerca a un cristiano y dice: pongo a Dios de testigo, téngale miedo. Usted no necesita probar nada. Si usted dice la verdad, diga: no es así. Ya está. No necesita probar nada. Y si lo hizo, diga: sí lo hice. Ya está. Lo que le agrega ahí, dice la Biblia, procede del mal. Y aquí le hablo a aquellos que se echan tierra en la cara para mentir. Lanzan 3 picos al aire, ¿cierto que sí? Zapatean, besan al zapato. Hay gente así. ¿Usted está haciendo tal cosa? No, yo. Otro pecado que aborrece el reino. Jesús está en el monte enseñando sobre pecados. Jesús aborrece que yo le dé algo a alguien, al pobre, o que yo le dé algo a Dios y salgo buscando aplausos y reconocimiento de otros. Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú le des al pobre, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. My God. Jesús en el monte enseñó los pecados que el reino aborrece. Dios aborrece el afán. Dios aborrece que su pueblo esté lleno de afán. Mateo 6, 25.
Mire lo que dice. Por tanto os digo a viva, no os afanéis por vuestra vida. Dígale a la persona que está a su lado, no le tire mente a su vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Levánteme la mano los que se preocupen porque van a comer mañana. María, tú te preocupas porque vas a comer mañana, ¿cierto que sí? Y te preocupas mucho de tu futuro, María. Te preocupas mucho de tu futuro. Jesús en el monte está forjando carácter, está formando el carácter. Y le dice, no se afanen por vuestra vida, no se afanen por qué comer. A ver si esta palabra se cumplió. ¿Cuántos pasamos la encerrona por el COVID? Levánteme la mano. Entonces usted vivía aquí en Colombia. ¿Quiénes no trabajaron en tiempo de pandemia? Levánteme la mano. ¿Quién aguantó hambre aquí? ¿Quién no comió? A ver, hijo, usted, ¿cómo llama a su amado? Alfonso, dígame, ¿qué comió en pandemia? De todo. Dios dijo, no se afanen. ¿Usted cree que come y trabaja? Pastor, ¿me está enseñando a ser vago? No, porque Dios también aborrece la vagancia. Dios bendice la obra en nuestras manos. Dios quiere que tengamos una vida equilibrada. Yo no sé a quién le está hablando Dios acá. No se afanen por la vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Ay, mire esta banana. Ay, Dios mío. Mire, la zona de Urabá se me creció. ¿O qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Dios, si Dios tuviera dos opciones que hacer con usted, o darle comida o mantenerla vivo, Dios lo mantiene vivo a usted. Porque Dios dice en su palabra que la vida vale más que la comida. Aló. Quiero que ensanchen su mente. Vale más tu salud que lo que usted come. Vale más tu vida que la hamburguesa que se come. Vale más tu vida que el mucho azúcar que estás acostumbrado a comer. Vale más tus rótulas que el sedentarismo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Vale más la vida que el alimento. 26. Mirá las aves del cielo. Mirá a los que estuvieron en pandemia. No sembraron, no cegaron, y vuestro Padre Celestial los alimentó. ¿No valéis vosotros muchos más que los pájaros? A ver, ¿quién cree aquí que vale lo que vale un pollo? Levánteme la mano. A ver, un cóndor de los Andes. ¿Quién tiene el precio aquí de un cóndor de los Andes? Un cóndor de los Andes no vale ni para comprarle ese pelo rubio terciopelo que tiene usted. Diga conmigo, en el monte se forja el carácter. My God. Déjeme darle otro poquito. 25, 26, 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Diga conmigo, el bendito afán. Eso no lo podemos llamar bendito. ¿Qué es lo opuesto al bendito? Añadir a su estatura un codo. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿Quién viste la hierba? No hará mucho más a vosotros, avivitas, llenos de fe. Aleluya. Algo más que el Señor enseñó en el monte. Dios aborrece que ames el dinero.
Versículo 24. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando el dinero te controla, ese es tu Dios. Pastor, dígame, ¿cómo pruebo de que el dinero me controla? Yo sé que es eso. A mí me criaron sin que falte el dinero en el bolsillo. Y cuando un día no tuve, me dio jaqueca, me dio ansiedad, me comía las uñas, estaba mirando cómo resuelvo, ¿cierto que sí? ¿Cómo me endeuda para tener? Y duré largos años sin 1,000 pesos en el bolsillo. Y yo entendí. Pablo dijo, sé vivir con plata y sé vivir sin plata. Otra cosa que Dios aborrece, capítulo 7. Dios aborrece la inmadurez. Estoy hablando de los pecados que Jesús enseñó en el monte que el reino aborrece. Capítulo 7, verso 1. Dios aborrece la inmadurez. Le voy a leer Mateo 7 y usted me va a decir si hay inmadurez o no hay inmadurez. No juzguéis para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzguen, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Déjela ahí. Dios aborrece la inmadurez. Esto es una lectura de inmadurez total. Cuando la gente no madura, es donde existe gente que critica. La gente inmadura se la pasa reparando cómo se visten, cómo se peinan. Le sale el color del pelo con el color de los ojos. Sí, sí, no, no. Porque creen que ellos, el inmaduro cree que es él quien lo aprueba, si va al cielo o al infierno. La gente madura, y yo quiero hablarle a alguien aquí, a los que han pecado. Si usted ha pecado y ha tenido el valor de reconocer el pecado, lo que yo te voy a hacer es decirte qué hacer para salir del pecado. Yo no necesito condenar a nadie, porque la gente se condena por lo que hace. Y un condenado no se puede condenar 2 veces, así que mi opinión sobra. ¿Entiende lo que digo? ¿Entiende lo que digo? Los inmaduros se la pasan mirando, uy, como que nos están hablando. Inmadurez. El inmaduro es envidioso. El inmaduro le cuesta compartir. El inmaduro solamente piensa en él. Pero los maduros, los que dejaron de ser niños, primero, el inmaduro mira a otro, el maduro se mira a sí mismo. Voy a repetir. El inmaduro mira a otro, el maduro se mira a sí mismo. Por eso es que el maduro primero se limpia los ojos para luego ayudarle a otro a limpiarse. El inmaduro no le importa cómo tiene el ojo. ¿La agarró? ¿La agarró? El inmaduro no le importa cómo anda. Al inmaduro no le importa si le da testimonio al hijo o no le da testimonio al hijo, porque él cree que la salvación es individual para los que han alcanzado madurez en su mente. Pero la salvación de sus hijos depende de ti como padre. Mire a ver, usted lo que le va a aguantar. El maduro sabe vivir procesos. El maduro valora los procesos. El maduro ama que lo corrijan. David dijo, que me corrija el justo. Wow, es un excelente bálsamo para mí. Tengo una discípula que cada vez que la corrijo dice, gloria a Dios. Es la esposa está enfermita. Hoy no vino porque está enfermita. Pastor, necesito que me exhorte. ¿Sabe quién pide que lo exhorten? Alguien que es maduro.
Alguien que quiere crecer, alguien que ha entendido que nosotros mismos no nos vemos nuestros propios errores. El maduro sabe que necesita ser mentoreado. El maduro ama rendir cuenta, que lo supervise. El inmaduro cree que ya lo sabe todo y no sabe nada. El inmaduro necesita estrellarse, porque cuando alguien maduro le está diciendo no haga eso, ay, usted se equivocó, deje que yo me equivoque para que yo aprenda, huele a calostro todavía. La gente inmadura necesita probar. El maduro escucha el consejo y evita el peligro. Pero el inmaduro se convierte en la naranja, ¿cierto que sí? Ensartada en el cacho del toro. Ese se lleva la puñalada. Mi abuelo un día me dijo: donde hay peleas y no te llamaron, no meta lo que usted ya sabe. Usted no debe caminar con gente que tiene enemigos, porque para el enemigo, el que esté caminando con él se vuelve su enemigo. Hay gente inocente que la han matado por andar con gente que está untada, ¿cierto que sí? O está reseñada. Un día le dije, y lo voy a decir fuerte, un día le dije a un muchacho, póngale pausa al video. Un día le dije a un muchacho, reino. La Biblia dice: porque no puede ser que un árbol malo
de frutos buenos y un árbol bueno de frutos malos. Porque el árbol se conoce, ¿por qué? Cuando los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo conocemos a los falsos profetas? Jesús no dijo por la cara, porque hay vestimenta evangélica. Jesús dijo por los frutos. Dígale a la persona que está a su lado: yo no te estoy mirando la cara. El espejo lo dice todo. Dígale, el espejo lo dice todo. Yo estoy mirando tus frutos. ¿Qué estoy mirando? Tus frutos. Aleluya. Ahora sí, póngame Mateo 8, verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué se subió Jesús al monte? Porque la multitud no lo seguía. Empresario, pastor, las ventas están bajas, suba al monte. Oh my God. El que está desempleado: pastor, no tengo trabajo, suba al monte. Y luego estará diciendo: oye, mire, cuando suba al monte te van a llamar. Una vez, 2 veces, 3 veces. Dios no quiere que le diga sí al primer trabajo por afán. Escoge entre todos los trabajos que se te van a presentar el mejor. Esa es la bendición de estar en el monte. Cuando Jesús baja del monte, algo pasa. Pregúnteme: ¿qué pasó, pastor? Después de 3 años, los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. ¿Dónde subía Jesús a orar? Al monte. Ellos miraban cómo oraban los sacerdotes, los fariseos y los escribas, y no miraban ningún cambio. Pero ellos empezaron a notar durante 3 años que Jesús subía al monte y bajaba el monte. Y cada vez que bajaba del monte, la gente tenía que ver con Jesús. Si en el trabajo solo te acusan y te persiguen, deja de estar en la llanura y sube al monte. Porque cuando usted baja del monte, en el trabajo todo el mundo quiere ser su amigo. Todo el mundo quiere que usted le abra la boca y le dé un consejo, porque están viendo algo diferente en usted que no estaba viendo anteriormente. Diga conmigo: el monte es la clave para la conquista. Diga conmigo: en el monte se revelan los misterios. Diga: en el monte hay todo tipo de provisión. Diga: en el monte se conoce la voluntad del Eterno. Pero diga conmigo: en el monte me ungen. Entonces, el llamado me lleva al monte. Cuando tengo vida de monte, soy ungido. Y luego, cuando bajo ungido, las multitudes me van a seguir. Cierro acá. Líder que quiere que la red crezca. Las cosas espirituales no son funcionales cuando las tratamos naturalmente. Las cosas espirituales hay que tratarlas espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que la gente va a empezar a venir? Hay gente que te va hasta buscar. Hay gente que se va a soñar con usted. ¿Lo cree o no lo cree? Lo he vivido. Gente que yo no conozco aquí en Girón, soñando con el pastor Oscar. Una mujer me decía, y usted me decía: vecina, ore. Y lloraba, y apenas oraba, se quitaba el problema. Estás en el monte. Mire, la gente del monte es conocida. La mujer miró a Jesús y dijo: si tan solo toco el hombre que baja del monte. Eliseo vivía en el monte. Bajaba, profetizaba y subía al monte otra vez. Los profetas tuvieron monte. Te lo cambié. Si el lugar secreto no es tu lugar, entonces sube al monte y que el monte sea tu secreto. Ora en el monte, clama en el monte y vas a ver la gloria de Dios. Líderes que están en la academia,
Ustedes pueden llenarse de información, pero para impartirle vida a otro, usted requiere estar en el monte. Requiere estar en el monte. Luis tiene que subir al monte. Toda tu vida la has vivido en el valle. Y Dios te ha hecho una y otra invitación a que subas, a que subas, a que subas. Has dado la vuelta del valle y te has parado a mirar al monte, pero aún no has decidido subir. Tienes que subir al monte. Lo que usted desea, querido hijo, usted no lo va a hallar en el valle, usted lo va a hallar en el monte. Usted ha buscado a su manera, porque usted se ha dejado llevar por la iniciativa de Lot. Pero Dios te está esperando en el monte. Cuando tú entras al monte, todo empieza a fluir de la voluntad del Padre. Edinson, tienes que ir al monte. Brian, sube al monte. Danilo, regresa al monte. Hay gente que ha estado en el monte y se ha bajado al valle. Hay otros que han vivido siempre en el valle y nunca han subido al monte. Tienen que subir al monte. Hijos, hay que llevar el matrimonio al monte. Allá están lo que ustedes andan buscando, está en el monte. Marcela, las cosas nuevas de Dios se conocen en el monte. Hay que ir allá. A Moisés lo llevó una chiva. A Abraham lo llevó una voz. A Isaac lo llevó un padre. A Jesús lo llevó el Espíritu. Colóquese de pie. Muévase, desentúmase en el nombre de Jesús. El Señor me dijo: si le has pedido, háblame el Señor. Escuchen esto, el Señor me dijo: dile a la iglesia que suban al monte. Hoy vengo como profeta de Dios a hacerte saber lo que Dios quiere de ti. Dile a la iglesia que suba al monte. Y hoy quiero desafiar todo aquel que dice: Señor, yo necesito ir más profundo. Yo necesito entrar a niveles mayores de gloria, de conocimiento, de entendimiento. En el nombre de Jesús. Ungieres, recojan esta fila de sillas rapidito. Dios está aquí. Hoy yo siento la unción del Espíritu Santo. Y yo le voy a pedir a usted que no sea un espectador. Métase en el Espíritu. Métase en el Espíritu. Aleluya. Aleluya, aleluya. Métase en el Espíritu. A ver, adoradores, a fluir. Métanse en el Espíritu.